Qué privilegio, hermanos, compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Y si están listos, vamos a comenzar. Les pido que vayan buscando en sus Biblias, segunda de Corintios, capítulo 3, y ténganlo allí, pónganle una marca, pónganle un listoncito de estos que traen nuestras Biblias, porque vamos a estar basándonos en ese pasaje, aunque vamos a estar brincando a otros, pero es importante que ahí lo tengas para estar regresando rápido y darle continuidad. Y el día de hoy quiero hablar acerca de un tema sumamente importante. Me sorprende siempre el Señor cómo temas que Él va poniendo en nuestro corazón siempre están, de alguna forma, Él se encarga de alinearlos con tanto con nuestra escuela dominical, con las reuniones de matrimonios, con las reuniones de jóvenes, con lo que Dios pone en el corazón de nuestros hermanos cuando presiden aquí, incluso con los cantos. Así es de que, pues, veo la mano de Dios ahí en todo esto. Y este es un tema que el Señor ya ponía en mi corazón antes, así es de que vamos a hablar el día de hoy de esto. Y titulé a esta enseñanza de la siguiente manera: sin velos, dos puntos, el resplandor de su santidad. Sin velos, dos puntos, el resplandor de su santidad. Y vamos a estar leyendo la carta a los Corintios, y como ustedes saben, la carta a los Corintios, en su contexto sabemos que es una iglesia que estaba situada en una ciudad portuaria, ¿cierto? En lo que hoy es Grecia, era una ciudad portuaria, ahí en un istmo. Eso quiere decir que conectaba dos mares. Incluso el día de hoy hay un canal que puede atravesar ambos mares. Era una ciudad portuaria, era un centro comercial rico porque se movía mucho comercio, muchas mercancías, por lo cual era rico esa ciudad, era rica esa ciudad. Incluso se jactaban, no sé si sabían, ellos se jactaban de tener un teatro al aire libre que podía albergar 20,000 personas, más grande que el Auditorio Nacional. Imagínense, tremendo. Creo que sí, ¿verdad? Le caben, creo que 14,000, 15,000. ¿Alguien ha ido al auditorio? Bueno, si me equivoco no importa, pero era enorme. 20,000 personas. Además se jactaban porque ellos tenían el templo de Afrodita, y recuerden que le rendían culto a través de 1,000 prostitutas que había allí en la ciudad, y eso era algo horrendo también. Sin embargo, pues era la forma en la que ellos adoraban a su diosa. Y curiosos, se encontraron también excavaciones en donde encontraron tabernas, y en esas tabernas estaba llena de gavetas donde había bebidas alcohólicas, pero no pocas, muchas. Imagínense toda la vida de desenfreno que se vivía justo allí en la ciudad de Corinto. De hecho, investigando un poquito más, me encontré un término que se utilizaba en la época, un término en griego que se decía corintiasomai, que significa hacer el corintio o hacerla de corintio, y eso significaba practicar la fornicación. Es decir, ya hasta su ciudad era, se había creado ahí ¿cómo se le llaman estos términos? ¿Una qué, perdón? No, una palabra que bueno, pues un modismo, gracias, creo que es esa, un modismo para la ciudad, dando a entender que, que era lo emblemático en esa ciudad. Ahí sabemos que no fue fácil predicar el evangelio, no fue fácil establecer una iglesia allí. Súmale la oposición que se encuentra relatado en el libro de los Hechos, capítulo 18 específicamente, la oposición que los judíos presentaban ante el evangelio, la oposición de los griegos también, pero Dios le dice a Pablo en ese capítulo: no temas, habla mi palabra. Nadie te va a hacer daño porque tengo mucho pueblo allí. Y eso era importante, saber que Pablo tenía el respaldo de Dios para establecer una iglesia en Corinto, de tal manera que lo llevó a permanecer allí por 1,5 años, lo cual es bastante tiempo.
hablando del tiempo que el apóstol Pablo pasaba en ciertos lugares, la verdad es que fue bastante tiempo el que él invirtió allí en Corinto. También en el contexto hay una primera carta, la primera carta a los Corintios. ¿De qué habla esa carta? Ustedes recuerdan, es una llamada de atención fuerte a estos creyentes ahí en Corintio porque estaban envanecidos. Si tú recuerdas, había divisiones entre ellos y estaban actuando de manera no poca, pero muy carnal. Por lo que en esta segunda carta, de hecho se dice que hay una tercera carta que fue enviada entre la primera y la segunda, y esa carta no aparece, pero en la segunda carta que nosotros poseemos, vemos que Pablo todavía sigue defendiendo su ministerio, a pesar de toda la oposición que había habido a estas alturas. Era para que ya pudieran haber reconocido el ministerio apostólico, pero no era así. Y por eso en esta segunda carta, él también defiende su ministerio. ¿Por qué estos creyentes en Corinto no querían aceptar la reprensión, hermanos? Porque sus obras eran carnales. Así es de que la iglesia en Corinto, al día de hoy, nos recuerda que en la iglesia del Señor no todos van a aceptar la palabra de Dios. ¿Escuchaste eso? No todos van a aceptar la palabra de Dios. Algunos van a rechazar su enseñanza y se van a oponer a ella. ¿Y esto en qué se vio? Se vio en la disciplina que Pablo les pidió que ejercieran desde la primera carta. ¿Sale? Así de que vamos ya con este contexto, vamos a leer un poquito allí la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Segunda de Corintios, capítulo 3, del verso 4 al 18. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias a Dios por su palabra.
Padre amado, ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que tu palabra gloriosa, que tu palabra santa, que tu palabra que es verdad, hoy nos hable, hoy toque lo más profundo de nuestro corazón y que nos impulse, que nos anime, que nos motive a ser más como tú. Señor, ayúdanos a entender qué son esos velos que a veces pueden estar en nuestra vida o podemos poner. Porque, Señor, lo que más anhelamos y lo que más queremos es que el resplandor de tu gloria y el resplandor de tu santidad brille en nosotros. Es nuestra oración, Señor, el día de hoy. Úsame y que sea tu Espíritu Santo, que no sea yo, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Pues decíamos en el contexto, hermanos, que la iglesia en Corinto nos recuerda que en la iglesia del Señor no todos van a aceptar la palabra del Señor. Si tú recuerdas la reprensión que hubo y la exhortación que hubo para poner disciplina, ¿verdad? No fue bien recibida por todos. No todos estuvieron dispuestos a participar de esa disciplina cuando el apóstol Pablo les dijo, hagan y tomen tal acción, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Porque justo en esta segunda carta, en el capítulo 2, verso 6, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, no dice por todos. En otra versión dice, esta reprensión hecha por la mayoría, no por todos. Quiere decir que algunos no participaron de la disciplina bíblica que el Señor había establecido. Quiere decir que entonces no todos en la iglesia del Señor aceptan la palabra del Señor como lo que es, una autoridad. Ahora, ¿cuál es la razón por la que a veces como creyentes nos cuesta trabajo aceptar toda la palabra de Dios? Muy fácil. Nos gusta todavía defender nuestra carne o queremos estar buscando el éxito a la manera del mundo todavía porque no hemos sido transformados ni renovados en el espíritu de nuestra mente. Ante los ojos de ellos, Pablo, hermanos, no era elocuente. Ante los ojos de los corintios, Pablo no era una persona de apariencia deseable. Por eso le menospreciaron cuando llegaron y surgieron otros predicadores como Apolos, por ejemplo, ¿verdad? Que de repente parece que hubo una facción que se fue y dijo, bueno, no, Pablo como que no nos gusta, mejor vamos a seguir a Apolos, como que él se ve más carismático, ¿verdad? Porque además ese Pablo parece regañón, poco empático, demasiado radical, es más, hasta yo creo que es legalista ese Pablo, ¿verdad? Sin embargo, a Pablo no le importó, porque él tenía aspiraciones mayores. La idea de Pablo del éxito era que tanto su vida como su ministerio imitaran la cruz. Y eso, hermanos, es lo que no gusta a veces dentro de la iglesia. Ahora, Pablo, además de todo esto, él trabajaba arduamente para enseñarle a otros a adoptar esta forma de vida. Y por eso la labor en Corinto era difícil. Yo te pregunto, ¿se parece a nuestros días? Sí, se parece a nuestros días. Recordemos que imitar a Cristo es ir a la cruz. Si tú quieres imitar a Cristo, tienes que ir a la cruz. Por eso la cruz, hermanos, es tan trascendente, porque si vamos a la cruz, en la cruz se nos va a revelar el carácter de Cristo. Solo en la cruz. Y por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, porque allá en la cruz le voy a revelar el corazón del Padre. Allá en la cruz les voy a revelar mi carácter, mi naturaleza, lo que yo espero, lo que yo demando de ustedes. Hermanos, la cruz es lo que transforma nuestra vida. Y nos conviene, ahorita vamos a entender por qué nos conviene ir a la cruz. Ahora ya leímos todo este pasaje, vamos a tratar de desglosarlo yendo al grano. Verso 1 dice Pablo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos?
¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Mira la respuesta. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermanos, algunos creyentes en Corinto le habían pedido cartas de recomendación a Pablo. Le habían dicho, para que validemos tu ministerio, tráenos cartas. Vemos que es una práctica común en esa época entonces, ¿verdad? Le están pidiendo cartas de recomendación, pero con intenciones ocultas. ¿Por qué ocultas? Porque ellos querían que Pablo validara su ministerio, pero ellos no querían validar su vida cristiana. ¿Por qué? Porque Pablo ahora era un obstáculo. Pablo no nos deja hacer esto. Pablo no nos deja hacer lo otro, ¿verdad? Y por eso dicen, a ver, ¿y tus cartas? Tus cartas de recomendación apostólicas, ¿verdad? Y esto a Pablo no le interesaba tanto, hermanos, que no cedió ante esas peticiones. Porque en el corazón de las personas carnales a veces se generan pensamientos como, ¿quién es él o quién es ella para decirme lo que tengo que hacer? Y eso es algo que le estaba pasando a Pablo, pero era solo una excusa para seguir pecando. Esto es tremendo, hermanos. Si Pablo no cedió ante estas peticiones con intenciones ocultas, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Él dijo, las cartas de recomendación que yo tengo son sus propias vidas. Es el trabajo y la labor que se ha hecho en este lugar y en esta iglesia y el fruto y el resultado de esa labor. Ustedes son nuestras cartas de recomendación. Eso dice Pablo. Hermanos, hay una profundidad en esta declaración y solo la vamos a entender si vemos todo el contexto. Porque Pablo no se refería a la obra que él había hecho. Pablo se estaba refiriendo a la obra que Dios había hecho. Es como si Pablo estuviera diciendo sobre su vida, que es como un papel de una carta, hay algo escrito. Y Pablo les dice, y no son mis obras que yo he hecho en medio de ustedes. Lo que Pablo dice es, lo que está escrito en ese papel, que son como cartas, más bien es la ley que el Señor prometió que pondría en su mente y escribiría en sus corazones. Pablo se estaba refiriendo al nuevo pacto escrito y profetizado por Jeremías. No a la obra que él hizo. Hermanos, la obra que nosotros hacemos como ministros del Señor no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo que se puede hacer a través de su palabra, porque la obra de Cristo fue tan grande, tan perfecta y es tan poderosa que en nuestros días sigue obrando. No somos los hombres los que obramos. Es el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, pero esta es la clave. Él prometió que tú y yo íbamos a hacer cartas escritas con su puño y letra. Eso cita el nuevo pacto, si tú lo recuerdas. ¿Cómo lo sé? Porque el verso 3 que dice, siendo manifiesto que sois cartas de ¿quién? ¿De Pablo? No, ¿qué dice allí el verso 3? Ustedes son cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es el nuevo pacto. No es la obra de Pablo, es la obra del Señor. Él cita a Jeremías y la evidencia más palpable es que se veía a Cristo en la vida de los creyentes en Corinto, no a Pablo. Y eso es lo que anhelamos, hermanos. Dios nos libre que se vea al pastor Daniel Panécatl en sus vidas. ¡Qué horror! Porque sigo siendo un pecador. Se tiene que ver Cristo en tu vida. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Ese es el objetivo, esa es la motivación por la que tú y yo venimos cada 8 días y hacemos otro tipo de reuniones. Verso 4, mira, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo.
para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? No somos suficientes. Esto está enseñando, no soy suficiente. ¿Podrías tú decir lo mismo? Señor, no soy suficiente. No puedo. Dejemos de confiar entonces en nuestra carne. Dejemos de confiar en nuestras habilidades, en nuestras ideas, nuestros deseos. Dejemos de confiar en nuestra voluntad, hermanos. No creamos que vamos a poder sin Dios. Ese es el peor y más terrible error que podemos cometer. Porque dice Pablo, nuestra competencia, nuestra suficiencia, incluso yo puedo añadir allí, nuestra realización está solo en Cristo. ¿Por qué en Él? El verso 6 lo dice. Porque Él, dice, el cual asimismo, ¿qué nos hizo? ¿Cómo dice ahí? Ministros. ¿Quiere decir que cada creyente tiene un ministerio? Sí. Y no un ministerio mediocre. Hermano, Dios te llamó para ser un ministro competente. Dile a tu hermano, Dios te está llamando a ser un ministro competente. Y de verdad voltea y díselo. Dios te está llamando a ser un ministro competente. Pero no un ministro competente de la iglesia Vineyard. No, ojo, no dice eso. ¿Qué dice nuestra Biblia? Ministros competentes de un nuevo pacto. Eso cambia todas las cosas. Y si nos queda duda, dice después, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es esto de la letra? Se está refiriendo al antiguo pacto, la ley de Moisés. La ley que se escribió en tablas de piedra. Ahora tú y yo no somos llamados a ser ministros de esa ley. Somos llamados a ser ministros del nuevo pacto, donde la ley, donde se escribió, en nuestra mente y en nuestro corazón. Algo, hermano, que debes tener grabado en tu corazón, además de su ley, es que Él no nos llama para después abandonarnos y dejarnos a la deriva. Él no te llama para abandonarte y dejarte morir solo. Su llamado tiene un valor supremo, porque Él dice que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Y para ese ministerio se requiere estar activos. Yo no sé si sabes, en la antigüedad había un rol de servidores. Así como hoy tenemos aquí en nuestra iglesia local un rol de servicio, en la antigüedad había un rol de servicio tanto para sacerdotes como los levitas. Y les tocaba por turno. Porque el servicio, como debe ser, activo. Y nuestro servicio a Dios, hermanos, espiritual, ya no terrenal, espiritual, debe ser constante, debe ser activo. Por eso es que mi vida, mis deseos y mi realización personal nunca pueden ser más importantes que el nuevo pacto. Cuando hablamos de nuestros deseos y de nuestra vida, nos gusta mucho construirla. Nos gusta mucho proyectar nuestro futuro. Hermanos, si tú eres ministro del nuevo pacto, así como el sacerdote y el levita del Antiguo Testamento, ellos no podían tener otro oficio. Ellos fueron llamados como una tribu exclusiva, un llamado santo, y santo es también apartado, de único uso, de uso exclusivo. Y tú y yo no podemos pretender planear nuestra vida y a la par servirle al Señor. No podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque es un llamado santo, supremo, único, exclusivo para Dios. La pregunta es si todos los creyentes estamos dispuestos a eso. Cuando dice también no de la letra, dijimos que se refiere al Antiguo Testamento, el antiguo pacto de la ley. Esto era de Moisés, ¿verdad?
Pero ahora entonces, ¿cómo es que yo puedo activar mi servicio para el Señor? Hermano, no es que te inscribas al rol para limpiar aquí. No es que te inscribas al rol de niños. No es que te inscribas al rol de los que presiden o de los que predican. Eso no es. Romanos 7 nos va a dar una guía respecto a esto. Vamos allí, no pierdas segunda de Corintios capítulo 3, pero vamos a Romanos 7 para que sepas de qué estamos hablando. Porque dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica, ¿cierto? Sabes que la explicación a ese versículo, la letra mata, el espíritu vivifica, la explicación detallada está en Romanos 7. Tú lo lees ya en completo en tu casa. Vamos a leer solo algunos versículos. Romanos 7:5, mira qué dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, esa es la letra, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo ¿qué? El régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí está explicando un poco más a detalle. Ahora el verso 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí explica, si tú lees a más detalle y a más profundidad todo el capítulo 7, te va a explicar qué es esto de que la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Qué significa? A nuestros días ya no podemos vivir bajo el régimen del antiguo pacto queriendo obedecer los 10 mandamientos, pensando que eso nos va a salvar o eso nos va a justificar. No se puede, es imposible, solo Cristo lo logró. Y el nuevo pacto es que ahora a través de Cristo y por la fe y por gracia, tú y yo podemos ser salvos primero, pero ahora ¿qué podemos hacer? Vivir en esa ley perfecta. Porque dijimos al final que dice, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora, ¿qué con el espíritu? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Si dice que el espíritu vivifica, mi pregunta es, y estaba yo haciendo disertaciones en mi mente, preguntando, si el espíritu vivifica, entonces, ¿cómo se ve una vida vivificada? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, hermano, una vida vivificada? Regresemos a 2 de Corintios, capítulo 3, pero ahora vamos al verso 7. Pon mucha atención. ¿Están ahí? Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la que gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hermanos, el pueblo no podía fijar sus ojos en el rostro de Moisés, dice aquí, a causa de la gloria de Dios. La gloria de Dios siempre está relacionada con su santidad. Siempre. Cuando la gloria de Dios se manifestaba, por eso era que, aunque fuera en un ángel, no era la gloria absoluta o la santidad absoluta. Pero cuando se aparecía un ángel, por ejemplo, ¿qué reacción tenían los hombres?
¡Ay, pobre de mí, que soy hombre pecador! ¿Verdad? Pensaban que se iban a caer muertos inmediatamente. Porque la gloria está relacionado con la santidad de Dios. Moisés había sido afectado por la santidad de Dios, el pueblo no. Moisés sí, el pueblo no. Su rostro brillaba porque había estado con Dios. Y hermano, algo sé, estar con Dios te santifica. Provoca temor en tu vida, profundo. Y te hace vivir en santidad. Aún el velo que Moisés estaba usando, no sé si tú hayas la relación, pero el velo que Moisés usaba está relacionado con el velo del lugar santísimo. ¿Por qué había un velo para el lugar santísimo? Porque ahí estaba el arca de la alianza, que representaba la gloriosa y santa presencia de Dios. Nadie podía entrar allí, más que el sacerdote, y una vez al año, y tenía que echar incienso para que no se viera su pecado, su carne. Porque nadie puede ver a Dios y no morir. Tan santo es nuestro Dios. Ese velo que Moisés usaba también es representativo del velo que había en el lugar santísimo. Por la santidad de Dios. Había una barrera de separación entre la santidad absoluta de Dios y la condición pecadora del ser humano. Y por eso ahora después en Romanos 8, después de Romanos 7, que nos explica todo este tema de la letra y el espíritu, vamos a Romanos 8. Quiero que veamos la continuación de Pablo. Pablo está explicando ahí en esa carta a los romanos justo este tema de 2 de Corintios. Romanos 8, verso 5, va a explicar cómo se ve una vida vivificada por el Espíritu. ¿Quieren saber cómo se ve una vida vivificada por el Espíritu? Romanos 8 nos lo explica. Dice, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Y en esto es donde quiero alentarte, hermano. Dice, más ustedes, más vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Dice allí, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se resume en puntos sencillos. El que vive una vida vivificada por el Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, se ocupa en las cosas del Espíritu y hace morir la carne a través del Espíritu. Así se ve una vida vivificada por el Espíritu Santo, hermanos. Los que no están dispuestos a mortificar su carne y hacerla morir, están despreciando la cruz. Porque para eso es la cruz, para eso vamos a la cruz. Para hacer morir las obras de la carne a través de su Espíritu. Y algo sé, hermano, no se puede seguir a Cristo si no vamos a la cruz. Lo dije hace rato. Él lo demanda para ser discípulos. ¿Y sabes qué es lo más delicado de rechazar la cruz? Que rechazar la cruz es rechazar a Cristo. Rechazar la cruz es rechazar a Cristo. Vamos a continuar ahí en 2 de Corintios.
Ahora el verso 9, pon atención. Dice, pero si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hermanos, fuimos justificados, eso es un hecho, si por la fe, ¿verdad? Creímos en nuestro Señor Jesús. Por eso el que se identifica con Cristo es crucificado juntamente con Él. Si no, no tendría sentido identificarnos con Él. Si te vas a identificar con Cristo, debes ser crucificado juntamente con Él. Pero ¿qué crees? También serás resucitado juntamente con Él. Esto es fácil de entender. Es muy fácil de entender. Te lo pongo así. ¿Quieres permanecer muerto? Vive para ti. Si escuchaste lo que dije, ¿quieres permanecer muerto? Vive para ti. Para tus deseos, para tu voluntad. ¿Quieres permanecer vivo? Muere a ti y vive para Cristo. Sirve a Cristo, ama a Cristo. Ese es el cristianismo puro. Traté de un poquito parafrasear este asunto porque creo que el parteaguas donde tomamos decisiones. Es como si en cierto sentido le dijéramos al Señor de esta manera: Señor, no quiero ser un sacrificio vivo. No quiero. No estoy dispuesto a morir a mi carne y vivir para ti. Señor, considérame muerto para ti. Quiero seguir muerto para que ni siquiera me contemples en tus planes. No cuentes conmigo. Si se trata de morir a mi yo, considérame muerto. Si lo pongo así como suena, suena muy feo, porque es feo. No necesitamos decirlo así, con nuestra actitud. Nuestra decisión se va a ver en nuestras acciones, hermanos. Verso 10, que sigue diciendo: mira, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea, está diciendo, si lo de Moisés fue glorioso, no se compara con la gloria venidera. Verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora pon atención en el 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, ¿qué? Es quitado. Hermano, buenas noticias. Si no sabías la historia bíblica, ¿qué crees que pasó en la cruz del Calvario? Más bien, ¿qué provocó la cruz del Calvario en el templo? Que el velo se rasgó, se partió en dos. Tenemos acceso a su presencia y a través de Cristo, dice Efesios capítulo 1, que somos santos y sin mancha delante de Él. Por eso el ministerio del Espíritu es con más gloria, porque por medio de su Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, hermano. Y por eso esa gloria se va a ver magnificada, esa gloria va a crecer en ti, pero se tiene que ver que tu vida es gloriosa realmente. Y a veces no lo es, a veces es miserable. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo morir a la carne y confiar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la palabra es clara, dice que si hay oposición, ¿por qué es? Porque el velo, ¿qué? No se ha quitado. El velo sigue allí. Verso 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde mora el Espíritu, por cierto? Entonces, si mora en mí, ¿qué hay en mí? Libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ya vieron, ya no a cara velada, a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué provoca?
Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ay, hermano, somos libres. Medítalo un momento. ¿Sabes qué nos pasa, hermanos? Que usamos frases cristianoides que nunca le damos un cierre. Ahorita acabo de decir somos libres y dijeron amén. Y luego cantamos, ¿verdad? Somos libres, una generación que... Y ustedes saben la letra original, si oyen esa canción en YouTube, dice que canta tu gracia. Y aquí en la iglesia le cambiamos la letra. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían? Que la canción original dice, somos una generación que canta tu gracia. ¿Sabes por qué le cambiamos la letra? ¿No? ¿Cómo se la cambiamos aquí en Vineyard? Que vive tu gracia, porque no queremos hablar, pensar, sentir, cantar, bailar, danzar la gracia. No queremos nada de eso, queremos vivir la gracia. Eso es lo que anhelamos y eso es lo que queremos. Y cuando decimos que somos libres, entonces la pregunta es ¿para qué? No se vayan a la canción, váyanse a la enseñanza. Si ya no hay velo, ¿de qué somos libres? ¿De qué tenemos libertad? ¿Tenemos la libertad de qué? De mirar su gloria. Es poca cosa. Hoy tenemos la libertad de mirar su gloria, esa libertad que transforma, porque hay un acceso libre a su gloria. Y si dijimos que su gloria es igual a su santidad, hermanos, su santidad te va a transformar. Y así como el rostro de Moisés fue mudado por haber estado ahí, dice, cara a cara con el Señor, nuestro corazón va a ser transformado por su santidad, porque ya no hay velo. Su santidad dice aquí que nos lleva de gloria en gloria. Y eso es un término que significa que no para, es constante. Podría ahí el apóstol Pablo haber puesto 15 veces y no se lo hubiéramos tomado a mal. De gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Y podrían ser 100 veces y no se lo vamos a tomar a mal, hermano, porque tú y yo hemos usado la gracia miles de veces. Y es inagotable y no se va a acabar. Por eso su santidad nos lleva de gloria en gloria. Y cuando otros ven la santidad de Dios en nosotros, están mirando la belleza, la hermosura, la gloria de nuestro Dios. ¿Queremos eso o no? Que la gente diga, no que diga, ay pastor, qué guapo te ves con ese traje, pareces santo. No quiero eso, hermanos. Quiero que se vea Cristo cada vez más en mi vida y quiero que se vea Cristo cada vez más en tu vida. En la mañana aprendimos que nuestro ministerio sacerdotal espiritual tiene dos funciones: vivir en santidad y número 2, motivar a otros a vivir en santidad. Si tú no estás haciendo ninguna de las dos cosas, no estás siendo el ministro competente. Pero Dios, por la fe, si ya naciste de nuevo, estás desperdiciando la gracia. Aprovéchala. Aprovechala. Segunda de Corintios 5, vamos allí para terminar. Ahorita estábamos en el capítulo 3, ¿verdad? Y si tú miras la continuación de la carta hasta el capítulo 7, Pablo sigue insistiendo en esto. A partir del 8 la carta cambia el tema. Dice que ahí tenemos que aprender a ser dadivosos, ¿verdad? Ya es otro tema. Pero hasta el capítulo 7, Pablo sigue insistiendo en todo este tema de la gloria, la santidad de Dios. Ya estás ahí, segunda de Corintios 5, a partir del 13 al 18. Dice, miren qué tenor Pablo lo escribe. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos obliga, en otras traducciones dice, pensando esto,
que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Mira, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Dejen de decir que conocí a Pablo, dejen de decir que conocí a Apolos. Dejen de decir que conocí a Aquila y a Priscila y a Tito y a todos los que colaboraron con Pablo. Está diciendo, ya no conocimos a Cristo a través de las personas. Ahora no hay velo y podemos conocer a Cristo de manera personal, palpable, cara a cara. Y eso significa conocer a Cristo en la carne. Cuando alguien te platica de Cristo. Pero conocer a Cristo en el Espíritu es cuando tú le puedes mirar cara a cara y amarlo por quien es Él. Porque has palpado su santidad, porque has palpado su amor, porque has palpado su justicia, has palpado su gracia. Y por eso dice, ya no lo conocemos así. Y creo que ese versículo, siempre que lo leo pienso en esto, y ya no lo quiero seguir conociendo así. Que Dios me libre de conocer a Jesús de oídas. Y por eso viene este versículo maravilloso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, hermanos, son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y 2, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa que nos reconcilió? Nos hizo santos. ¿Qué significa que nos dio el ministerio de la reconciliación? Que por medio de ti y de la predicación que tú hagas del evangelio, otros se van a reconciliar con Dios. Ministerio sacerdotal. Vivir en santidad, provocar la santidad en otros. Y luego, si brincamos al capítulo 6, solo el verso 1. Mira cómo empieza. 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo? Aprovecha la gracia. Aprovechala. Y en el 7:1, ¿qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, sin velos tenemos que vivir la vida cristiana para que el resplandor de su gloria, el resplandor de su santidad se vea en ti, se vea en mí. Recuerda cómo aprendimos en la escuela dominical. La santidad no es la manera en que tratamos con nuestra vida. La santidad es la manera en que tratamos a Dios. ¿Cómo estás tratando a Dios? Por eso Nadab y Abiú murieron. Por eso Ananías y Zafira murieron. Por cómo trataron a Dios. Un Dios santo, justo, perfecto, glorioso, que además te ha dado su gracia para que reflejes todo eso. Ese es mi deseo, y que salgas de aquí fortalecido y animado en el Señor para que esto pueda suceder en tu vida. Ya, inmediatamente puede suceder, solo depende que por la fe tomes la decisión y te apoyes en Cristo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Los mismos seres angelicales, Señor, que están en tu trono, cubren sus rostros con sus alas porque no pueden mirar tu santidad. Y algo tan magnífico y algo tan glorioso
nos es a veces tan difícil entenderlo. Con tanta falta de entendimiento decimos cosas como que el velo se rasgó. Y a veces lo decimos, pero no significa nada para nuestras vidas porque seguimos siendo los mismos. Señor, tu palabra es tan poderosa que nos puede ayudar a transformar, a limpiar nuestras mentes y remover y quitar todo lo que está estorbando, la falta de entendimiento. También, Señor, puede obrar en nuestros corazones. Puede penetrar a lo más profundo y discernir nuestras intenciones. Del por qué venimos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos quiénes somos que somos. Pero Señor, permítenos hoy a través de esta enseñanza llevar nuestro cristianismo a más. Porque lo que el mundo ha provocado es que lo llevemos a menos. Lo que nuestra carne nos ha orillado a hacer es tomar la decisión de, en vez de ir hacia el velo, alejarnos del velo. Querer seguir bajo el sistema de sacrificios. Ay, hoy me voy a sacrificar, hoy sí voy a ir el domingo a la iglesia. ¿En serio? No le haces ningún favor al Señor al venir. ¿Crees que no es relevante para el que te salvó? ¿Para el que dio su vida y derramó su sangre por ti? ¿No es relevante que vengas? ¿Crees que es poca cosa faltar a la reunión de los santos que vienen a servir y adorar a un Dios santo? ¿Se te hace poca cosa? Y luego en la condición en la que llegamos, después de haber sido aporreados por nuestra carne durante toda la semana, que le dimos vuelo a la hilacha, queremos venir aquí. ¿Esperando qué, hermano? ¿Un milagro? Deberíamos venir a rendir culto, adoración al Señor, no a que Él nos haga un milagrito. Porque no hemos tratado a Dios con la santidad, el respeto, el honor, la reverencia y el temor que Él se merece, amado hermano. Yo estoy incluido en eso. La manera en que le hablamos a nuestra esposa en la semana, la manera en la que tratamos a nuestros hijos, la manera en la que manejamos, la manera en la que usamos nuestras redes sociales, la manera en la que tenemos relaciones con otras personas. Y puedo seguir y seguir. Y queremos ser un pueblo especial, queremos ser linaje escogido, real sacerdocio, pero no queremos pagar el precio de mortificar la carne. Y lo peor, hermanos, ni siquiera es en tus fuerzas ni en las mías, es con el poder del Espíritu Santo. Ya ni qué decir, comprometernos fielmente para un servicio aquí en la iglesia. ¿A qué Dios le estás sirviendo? Es un Dios santo, mi hermano. Santo, 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 3 veces santo. Medita en tu corazón, hermano. Escudriña en lo más profundo de tu ser. Deja que esta palabra pueda revelar las intenciones de tu corazón. Si has estado viviendo con una mediocridad, hermano, hoy te animo y te exhorto, porque en su espíritu podemos salir de ese estado. Y por eso Pablo decía en la carta a los Efesios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hermano, la luz tiene que ver con su gloria, el resplandor de su gloria en ti. Su santidad se tiene que ver en ti brillando en su máximo esplendor. Por eso no quieren venir, hermano, porque no ven la gloria y la luz en nosotros. No hay gloria. Como decía la esposa de uno de los hijos de Elí que murió, y Cabod, la gloria se fue. Somos llamados, hermano,
a reflejar su gloria y a hacer luz a las naciones. Pero ni en nuestras propias casas podemos brillar con nuestro testimonio delante de nuestros hijos. En nuestra propia iglesia no podemos brillar. En nuestra propia colonia no podemos brillar. Por cómo estamos tratando a nuestro Dios. Él es fuego consumidor. Fuego consumidor, hermano. No le hacemos un favor hacer un devocional y leer la Biblia por cumplir, por aparentar. Queremos pretender que ahí está la gloria y la santidad y nos ponemos un velo de cristianos. No, hermano. ¿Cómo estamos tratando a nuestro Dios? Él es hermoso para ti. Él es glorioso para ti. ¿Has podido experimentar la belleza de su santidad? Y no me refiero a emocionalismos. ¿Estamos conscientes de su santidad? Si estás meditando y reflexionando en esto, hermano, es tiempo de orar. Porque no hay velo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, en donde su santidad brilla en todo su esplendor. Y tú puedes decir, ¿yo cómo voy a entrar si estoy mal, si estoy en pecado? Hermano, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo te ha revestido de una santidad que ni tú ni yo merecemos. Él te ha declarado justo. Por la fe, acércate. Necesitamos acercarnos. Necesitamos ser mudados en nuestro corazón. Tenemos que dejar que su Espíritu Santo ponga su ley en nuestra mente y la grabe en nuestro corazón. Vamos a orar con todo nuestro corazón, hermano. Aprovecha, esta es una oportunidad más que Dios te está dando. Una oportunidad más que Dios me está dando. Y acércate confiadamente. Padre Santo, nos acercamos con reverencia hacia ti, Señor. No por méritos propios. Si la iglesia no te escucha orar, si después de todo lo que te he explicado no sabes cómo acercarte y alzar tu voz, no sé a qué estamos jugando. Déjame oír tu voz al menos, iglesia. Hazme saber que estás viva. Abre tu boca y clámale al Dios del cielo. Ya deja atrás el argumento, es que no quiero ser emocionalista. Clama al Señor, porque su gloria y su santidad te impacte y me impacte a mí. Que ya no seamos una iglesia dormida, pasiva. Iglesia muerta. ¿Cuál de las iglesias del Apocalipsis quieres ser? ¿La Odisea? ¿Cuál quieres ser, hermano? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si es necesario ir a las rodillas, vamos a las rodillas. Hace 8 días el hermano Orlando nos animaba a ir a las rodillas. Y si estas reuniones tienen que ser de rodillas de aquí en adelante, hasta que esta iglesia despierte, amado hermano, así va a ser. Vamos a nuestras rodillas y vamos a clamarle al Dios del cielo. Obviamente, si no te puedes hincar, dobla tu corazón al Señor y vamos a orar. Alza tu voz, hermano. Vamos a clamarle. Padre amado, hoy pedimos y clamamos
Que tu presencia, Señor, sea más palpable en nuestras vidas que nunca. Clamamos a ti, Señor, porque hemos ignorado tu santidad. Hemos ignorado, Señor, la reverencia que te debemos. Hemos ignorado que somos deudores. Hemos ignorado que pagaste el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sabemos, Señor, el evangelio de memoria. Sabemos el evangelio teológicamente, pero no lo estamos viviendo, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo parta, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. Quebrante todo orgullo, quebrante toda altivez. Perdónanos, Señor, que nos jactamos de la sana doctrina y no la vivimos, Señor. Perdónanos, Señor, porque podemos entender el evangelio, Señor, pero no valorar tu sangre con nuestras acciones durante la semana. Perdónanos, Señor, por haber puesto un velo de apariencia, de religiosidad en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Vivifícanos. Ayúdanos a llevar una vida vivificada en tu Espíritu, Señor. Quítanos los velos. Todo lo que está impidiendo que veamos tu santidad, Señor. Ayúdanos. Tenemos tu gracia. Es una gracia inagotable. Es una gracia que no podemos comprar en ningún lado, Señor. Y la tenemos disponible gratuitamente. Así como le ofreciste agua a la mujer samaritana, agua viva. No nos estás cobrando nada, Señor. Todo ha sido gratuito. ¿Cómo no ser deudores a ti? Te debemos todo, Señor. Aquí está nuestro corazón humillado delante de ti, Señor, para que escuches nuestro clamor, para que tu gloria, Señor, esté presente en nuestras vidas. Que en nuestra vida se vea, Señor, el lucero de la mañana, que es tu Hijo Jesús. Así como cuando nacimos de nuevo, Señor, despertó el día, vino un nuevo día, una nueva vida para nosotros. Y esa luz, Señor, está creciendo y va en aumento. Esclarece todo el terreno, Señor, y va disipando todas tinieblas en nuestra mente y en nuestro corazón. Que así sea la luz de Cristo, el sol de justicia que resplandece en nuestras vidas, hasta que el día es perfecto. Esa es la senda de los justos que queremos vivir, Señor, porque el mundo ha querido apagarnos, engañarnos. También el diablo, Señor, y nuestra propia carne nos ha arrastrado allí. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ahora ayúdanos a despertar esa luz gloriosa. Padre, ¿qué nos importa lo que los demás digan, lo que los demás piensen? Si estamos bien contigo, Señor, tenemos todo. Nuestro deseo es agradarte a ti, honrarte a ti, reverenciar tu nombre, glorificarte. Porque eres un Dios santo, santo, santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y levántanos como iglesia, no solo a vivir en santidad, sino a promover la santidad.
Arranca el egoísmo, arranca, Señor, el orgullo, toda inmoralidad, toda avaricia, toda codicia, todo egoísmo, Señor. Todo espíritu de contención en nuestro corazón, quítalo, Señor. Nuestro carácter deformado, trabaja en él, Señor. Todas las carencias, Señor, las limitaciones, toda la insuficiencia que tenemos como seres humanos, quítala, Señor. Reconocemos que somos incompetentes. Queremos que nuestra suficiencia seas tú, Señor, solamente tú, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a reconciliarnos contigo y a reconciliar a otros contigo también. Nos has dado un sacerdocio y nos llamas a ser santos. Eso dice tu palabra, que en los que se acercan a ti mostrarás tu santidad. Queremos ser nosotros, Señor. Tomamos, Señor, esa vestidura de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a revestirnos de Cristo cada vez más, Señor. Es nuestra oración, es nuestra oración, es nuestro anhelo. Devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Que no lo perdamos, Señor. Que podamos vivir en ese primer amor siempre, Señor. Es nuestra oración hoy. Te lo pedimos, Padre amado. Te lo pedimos, Padre. Ayúdenos las hermanas de la alabanza. Vamos a cantar este canto hoy. Con nuestro corazón, con reverencia. Vamos a cantarle. Si tú ahí en tu corazón sabes que le has pedido al Señor con una fe